Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de trigonometría y vamos con el segundo vídeo de esta segunda parte que vamos a dedicar a las fórmulas trigonométricas. Bien, en este vídeo pues vamos a ver el resto de fórmulas trigonométricas que vamos a utilizar en este tema, las cuales van a estar referidas a las razones trigonométricas de la suma de dos ángulos, a la resta, al doble de un ángulo y al ángulo mitad. Habría más fórmulas, pero bueno, son las que más vamos a utilizar. Y lo que voy a hacer es no solo mostraroslas, sino también demostraroslas, porque bueno, siempre viene bien un poco ver estas demostraciones, porque ya digo, puede ayudarnos en otras situaciones. Vamos a empezar con las razones trigonométricas de la suma de dos ángulos. Aquí tenéis la demostración. Quizá lo más difícil de dicha demostración es este dibujo, ¿vale? Bueno, pues entonces os lo voy a explicar y después ya vamos a ver qué cálculos se hacen. Bien, entonces tenemos que partir de dos ángulos alfa y beta y tenemos esta figura. Vamos a llamar a este punto O el ángulo alfa. Pues vamos a considerar un triángulo rectángulo, este de aquí que os estoy indicando, ¿vale? Y por ahora vamos a dejarlo ahí, no vamos a decir nada más. Para el ángulo beta, aquí ya sí que hay una consideración. Vamos a considerar un triángulo rectángulo que tenga como cateto contiguo la hipotenusa del triángulo rectángulo que determina alfa, ¿vale? Y aparte otra consideración más, y es que la hipotenusa de este triángulo rectángulo correspondiente al ángulo beta valga 1, ¿vale? Con lo cual el coseno será el cateto coincidirá con el cateto contiguo y el cateto opuesto será el seno. Lo veremos ahora otra vez. Entonces, fijaros que con esta situación, ahora, ¿quién sería alfa más beta? Pues alfa más beta sería el ángulo completo, es este que tenemos aquí. Entonces vamos a considerar este triángulo rectángulo, el que va desde aquí hasta este vértice, ¿vale? Este vértice que teníamos en el triángulo determinado por beta, ¿vale? Que la hipotenusa va desde O hasta B, pues vamos a considerar ahora el triángulo rectángulo que corresponde a alfa más beta, pues vamos a llamar a este P, pues sería OPB. Entonces fijaros que también va a tener de hipotenusa 1. Entonces ahora fijaros que aquí tenemos otro triángulo rectángulo, ahora vamos a determinar por qué este ángulo vale alfa. Entonces vamos a llamar a este punto a este punto Q, a este punto ya lo hemos llamado B y a este C, ¿vale? Bien, entonces, antes de ir ya con los cálculos, ¿por qué este ángulo vale alfa? Fijaros, este vale 90. Fijaros, estos tres ángulos tienen que sumar 180 grados, ¿vale? Si este vale alfa, como está en un triángulo rectángulo y este vale 90, este ángulo de aquí, ¿vale? Que estoy marcando, vale 90 menos alfa. Entonces, si este vale 90 y este 90 menos alfa, sería 90 y 90, 180 menos alfa. Para que sume 180, habría que sumarle alfa. Por eso este ángulo vale alfa, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la descripción del dibujo, que ya digo, para mí es lo único difícil que tiene esta demostración, porque ahora sería tener un poquito de paciencia. Mirad, vamos a irnos al triángulo que tenéis aquí en rojo. Es decir, mirad, tenemos este triángulo, ¿vale? Entonces, fijaros, como la hipotenusa mide 1, pues ¿qué tendríamos? Que el coseno, ¿vale? El coseno de este ángulo sería el cateto contiguo entre 1, que sería el cateto contiguo, es decir, este lado de aquí que sería el OA. Por otro lado, el seno, ¿quién sería entonces? El cateto opuesto, que sería AB. Bien, ahora vamos al triángulo azul, que también tiene como hipotenusa, ¿vale? Medida 1. Entonces, ¿quién sería lo que queremos calcular? Vamos a iniciarnos por el seno de alfa más beta, el seno de la suma de los dos ángulos. Pues el seno de alfa más beta sería el cateto opuesto, que sería este segmento que tenéis aquí en azul, PB entre 1. Pues lo tenemos aquí. Pero fijaros que PB, este segmento, mide lo mismo que este segmento que tenéis aquí. Es decir, PB sería igual a QA, lo que mide el segmento QA, más lo que mide el segmento AC. Bien, pues ahora vamos a ver dónde sacamos QA y dónde sacamos AC. Mirad, QA está en el triángulo rectángulo que determina el ángulo alfa y que se corresponde, es el cateto opuesto. Entonces, el seno de alfa sería igual al cateto opuesto, que es lo que mide el segmento QA, entre lo que mide la hipotenusa, que es lo que mide el segmento OA. ¿Vale? Entonces, si pasamos este segmento, lo que mide el segmento A multiplicando, tendríamos esta expresión. Y aparte, pues acordaros de que el segmento OA era el coseno de beta.
Pues aquí tenemos que QA sería igual al coseno de beta por el seno de alfa. Por otro lado, AC es el cateto contiguo del ángulo alfa, entonces el coseno de alfa sería igual a AC entre AB. Si pasamos el AB multiplicando, AC sería igual a AB por el coseno de alfa, pero mirad, AB, lo tenéis aquí, coincide con el seno de beta. Entonces tendríamos seno de beta por el coseno de alfa. Entonces, como PB es QA más AC, tenemos aquí tanto QA como AC, entonces PB sería igual a seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. ¿Pero quién era PB? El seno de alfa más beta. Pues aquí tenemos ya la primera de las fórmulas que vamos a utilizar. El seno de la suma de dos ángulos es igual a seno del primero por el coseno del segundo más, intercambiamos coseno del primero por el seno del segundo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues demostrar la fórmula correspondiente al coseno de la suma de dos ángulos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partir de la fórmula anterior y una relación, la cual la tenéis aquí, y es que para que ángulos que difieren en 90 grados, si os acordáis, lo que hacíamos era se intercambiaba el seno con el coseno, ¿vale? Para el seno es positivo, con lo cual aquí ya no había que poner el menos, y el coseno se intercambiaba con el seno, pero como el coseno en el segundo cuadrante es negativo, le poníamos un menos, ¿vale? Bien, entonces, el coseno de alfa más beta, el coseno de un ángulo, lo tenéis aquí, coincide con el seno de 90 más dicho ángulo, ¿vale? Partimos de esta fórmula. Entonces, el coseno de alfa más beta será el seno de ese ángulo, alfa más beta, más 90 grados. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues voy a, en lugar de considerar 90 y alfa más beta, voy a agrupar el 90 con el alfa y el beta lo voy a dejar solo. Entonces, como tenemos el seno de la suma de dos ángulos, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula que hemos demostrado ya. Es decir, sería seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo que tenéis aquí. Y de nuevo vuelvo a utilizar estas dos relaciones. El seno de 90 más alfa, lo tenéis aquí, coincidiría con el coseno de alfa. Y el coseno de 90 más alfa sería menos el seno de alfa. Lo pongo aquí, este más por menos lo convierto en una resta y aquí tendríais la fórmula. El coseno de alfa más beta sería igual coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Y para acabar vamos a demostrar la fórmula para la tangente de la suma de dos ángulos. Pues la tangente sería igual a seno partido de coseno y ponemos las dos fórmulas que hemos visto antes. La del seno de la suma de dos ángulos, seno coseno más coseno seno. Y para el coseno, fijaros, es coseno coseno menos seno seno. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer algo que fijaros que nosotros queremos expresarlo en función de tangentes. Pues entonces lo que vamos a hacer es dividir tanto el numerador como el denominador por el coseno de alfa por el coseno de beta. Entonces, si yo divido tanto el numerador como el denominador por coseno de alfa, coseno de beta, es como si lo hiciéramos a cada uno de los elementos que aparecen aquí. Entonces, fijaros, lo he separado de esta manera. Entonces, mirad, de esta primera parte, lo tenemos aquí, el coseno de alfa y el coseno de alfa sería, ¿qué me quedaría entonces? Seno de alfa entre coseno de alfa, que sería igual a la tangente de alfa, lo tenéis aquí. De aquí, el coseno de alfa con el coseno de alfa se iría, me quedaría seno de beta partido de coseno de beta, que sería la tangente de beta. Con lo cual el numerador me va a quedar tangente de alfa más tangente de beta. Fijaros, para acordaros si ya hubiera que hacer esta demostración, tenéis que dividir por este elemento, ¿vale? Coseno de alfa por coseno de beta. Para conseguir, fijaros aquí, como se va todo, tenemos un 1. Menos, y aquí fijaros no se va nada. Pero, ¿qué puedo hacer? Agrupar por un lado el seno de alfa y el coseno entre el coseno de alfa y por otro lado el seno de beta entre el coseno de beta. ¿Qué me quedaría entonces? Tangente de alfa por tangente de beta. Y ahí tenéis la fórmula. Es decir, la tangente de la suma de los ángulos es igual a la suma de las tangentes de cada uno de los ángulos partido de 1 menos el producto de las tangentes. ¿Vale? Bueno, pues con esto tenemos aquí las tres fórmulas. Entonces, un poco para que veáis por dónde van, para cuando tengáis que empollarlas. ¿Vale? Fijaros, el seno, dos cositas, mirad, para el seno y el coseno. Para el seno, cuando tengáis la fórmula del seno del ángulo suma es seno coseno, ¿vale? Coseno seno y se mantiene el signo. Para el coseno es coseno coseno, seno seno, pero el signo se cambia. Y para la tangente, arriba es la suma de las tangentes partido de 1 menos el producto de las tangentes, siempre el signo contrario del que aparezca arriba. ¿Vale? Bueno, pues estas serían las tres fórmulas. Ahora vamos a ver, a partir de ellas,
las fórmulas de las razones trigonométricas de la diferencia de la resta de dos ángulos. Bien, pues entonces vamos a ver cuáles serían las fórmulas para el seno, coseno y tangente de la resta de dos ángulos, y para ello vamos a tener en cuenta las tres fórmulas que hemos visto para el caso de la suma de dos ángulos y algo que ya conocéis, y es que el seno de un ángulo negativo coincide con menos el seno, ¿vale? Menos porque esto estaríamos en el cuarto cuadrante, entonces el seno sería negativo, menos el seno de alfa. El coseno de un ángulo negativo coincide con el coseno de su ángulo positivo y la tangente, por lo tanto, menos entre más, menos. Entonces vamos a tener en cuenta esto y las fórmulas anteriores. ¿Por qué? Seno de alfa menos beta, si queremos utilizar la fórmula anterior, tenemos que convertirlo en una suma. Entonces, alfa menos beta es lo mismo que decir alfa más menos beta. Pues aplicamos la fórmula que hemos visto antes, que es seno coseno más coseno seno. Seno de alfa por coseno de menos beta más coseno de alfa por el seno de menos beta. Y para el coseno y el seno de un ángulo negativo aplicamos lo que hemos visto aquí. El coseno de un ángulo negativo coincide con el coseno del correspondiente ángulo en positivo, mientras que el seno de un ángulo negativo es menos el seno del ángulo positivo. Entonces, fijaros que tendríamos esta expresión y aquí esto quedaría tal cual, seno de alfa por coseno de beta, y este más por menos se convertiría en un menos. ¿Vale? Entonces, fijaros que hace que la fórmula con respecto a la anterior, lo que cambia es este menos nada más. En el coseno vais a ver que hace lo mismo, que cambia nada más que el signo. Si acordáis, antes era un menos, pues ahora va a ser un más. Vamos a ver cómo. El coseno de la resta sería igual al coseno de alfa más menos beta otra vez. Aplicamos la fórmula que vimos antes, que sería coseno coseno menos seno seno. Coseno de alfa por coseno de menos beta menos seno de alfa por seno de menos beta. De nuevo, el coseno de un ángulo negativo coincide con el coseno del ángulo en positivo y el seno del ángulo negativo es menos el seno del ángulo en positivo. Este menos por este menos se convierte en el más que os había dicho. Entonces, fijaros que en las dos primeras fórmulas es cambiar nada más el signo que teníais antes. El seno mantiene, el coseno lo cambia. Y para la tangente, pues hacemos algo similar. La tangente de alfa menos beta sería la tangente de alfa más la tangente menos beta. Perdón, tangente de alfa menos beta sería igual a tangente de alfa más menos beta. Aplicamos la fórmula de antes, que era, se sumaban las tangentes arriba y abajo sería 1 menos el producto de las tangentes de los ángulos por separado, ¿vale? Sería tangente de alfa más tangente de menos beta partido de 1 menos el producto de la tangente de alfa por la tangente de menos beta. Y hemos indicado que la tangente de un ángulo negativo es menos la tangente del ángulo en positivo. Pues entonces, aquí tendríamos menos tangente de beta, aquí igual, y aquí sería más por menos sería menos, y menos por menos sería más. Es decir, vuelve a cumplirse lo de antes, los signos se cambian. ¿Vale? Antes acordaos que teníamos un más arriba y un menos abajo, ahora es un menos y un más. Y aquí tenéis las fórmulas. ¿Vale? Vuelvo a decir, el seno, para el ángulo suma y resta, la regla es la siguiente. Es seno coseno, coseno seno, y después el signo se mantiene. Para el coseno es coseno, coseno, seno, seno, y el signo es el contrario. Si aquí hay un menos, pues va a ser un más. Y la tangente es el signo que hay aquí, iría arriba y abajo el opuesto, ¿vale? Suma o resta de las tangentes, 1 menos o más, producto de las tangentes por separado. Bien, vamos con el siguiente bloque de fórmulas que serán las referidas al ángulo doble. Entonces, si nosotros queremos calcular el seno, coseno y tangente de 2 veces un ángulo, fijaros que 2 veces alfa es como si sumáramos alfa y alfa, es decir, lo que vamos a hacer es partir de las fórmulas del ángulo suma que vimos en primer lugar y vamos a sustituir el beta por alfa. Entonces, ¿qué tendríamos? Que el seno de 2 alfa sería el seno de alfa más el seno, entonces acordaos, el seno es seno, coseno, coseno, seno, y mantenemos el signo, ¿vale? Entonces sería seno de alfa por coseno de alfa más coseno de alfa por seno de alfa, pero fijaros que esto y esto es lo mismo, con lo cual sería 2 veces el seno por el coseno. Para el coseno de 2 alfa sería coseno de alfa más alfa, entonces el coseno acordado será coseno, coseno, seno, seno, pero el signo se cambiaba, entonces sería coseno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa por seno de alfa, con lo cual tendríamos coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y por último, la tangente de 2 alfa sería la tangente de alfa más tangente de alfa. Entonces, acordaos, arriba era la suma de las tangentes y abajo 1 menos el producto de las tangentes. Pero la tangente más la tangente es 2 veces la tangente y la tangente por la tangente es la tangente al cuadrado. Y estas serían las fórmulas. Quizá posiblemente las que más se utilicen después a la hora de resolver, pues sobre todo utilizar
resolver identidades trigonométricas o resolver ecuaciones trigonométricas, ¿vale? Entonces, el seno del ángulo doble sería 2 veces seno coseno del ángulo, ¿vale? Del ángulo normal. El coseno del ángulo doble sería coseno cuadrado menos seno cuadrado, ¿vale? Cuidado que muchas veces esta la confundís con el más, ¿vale? Y la tangente del ángulo doble es 2 veces la tangente partido de 1 menos la tangente del ángulo. Como veis, demostraciones muy sencillas y ya digo, fórmulas que estas a lo mejor no tienen mucho que ver con las anteriores, pero se sacan, conociendo las primeras, se sacan muy fácil. Y para acabar con las fórmulas, vamos a ver las referidas al ángulo mitad. Entonces, fijaros que un ángulo lo podemos expresar de esta manera. Vamos a utilizar en la demostración las fórmulas del apartado anterior, es decir, las del ángulo doble. Entonces, fijaros que alfa es el doble de su mitad. ¿Vale? El 2 sería, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos por un lado? Si utilizamos la fórmula del coseno, el coseno de alfa sería el coseno de el doble de alfa medios, y por lo que hemos visto anteriormente era el coseno cuadrado, el coseno al cuadrado menos el seno al cuadrado, ¿vale? Del ángulo. Entonces sería lo que tenéis aquí, coseno cuadrado de alfa medios menos seno cuadrado de alfa medios. Eso por un lado. ¿De qué otra fórmula vamos a partir? Pues de una muy parecida a esta. Si le ponemos aquí un más, que tenemos la relación fundamental de la trigonometría, es decir, coseno cuadrado más seno cuadrado de cualquier ángulo, en este caso del ángulo mitad, es 1, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer con estas dos fórmulas? Vamos a sumarlas y a restarlas, porque si os fijáis, pues si las sumamos, el seno cuadrado de alfa medio se va a ir. Entonces, ¿qué me quedaría? Que 1 más el coseno de alfa sería igual a 2 veces el coseno cuadrado de alfa medios. Entonces, paso el 2 dividiendo. Y ahora el cuadrado lo que te haría con la raíz, pero tengo que ponerle más menos, ¿vale? Ahora os explico ahora un momentito qué tenemos que hacer con este más y menos. Con lo cual me quedaría más menos la raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa partido de 2. Si yo quiero que desaparezcan los cosenos, lo que tendríamos que hacer es restar. Y vamos a restar de abajo arriba. Entonces, 1 menos el coseno de alfa, los cosenos serían y sería seno cuadrado menos menos, que se convertiría en más. Entonces sería seno cuadrado de alfa medios más seno cuadrado de alfa medios, es decir, 2 veces el seno cuadrado de alfa medios. El 2 vuelve a pasar dividiendo. El cuadrado lo quitamos más menos la raíz, con lo cual la fórmula, fijaros, es, si conocemos esta, yo siempre parto de esta como la regla mnemotécnica, ¿vale? Fijaros, el coseno del ángulo mitad es más menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno del ángulo alfa partido de 2. Fijaros que la del seno es poner aquí un menos, ¿vale? Y para la tangente simplemente tenemos que hacer seno entre coseno, pero fijaros, el más menos hay que mantenerlo, no se va a ir, ahora ya digo, lo vamos a justificar. Fijaros, este 2 sí se iría, divido las raíces y me queda la raíz de 1 menos coseno partido de 1 más coseno. Ya digo, conociendo estas dos, fijaros que es lo que tiene el seno, 1 menos coseno, y abajo lo que tiene el coseno, la fórmula del coseno, 1 más coseno de alfa. ¿Vale? Ya digo, sabiendo esta, casi sacamos las otras dos de una manera bastante rápida. Y una cosita más, el más menos. El más menos no quiere decir que vamos a tener dos soluciones. Esto es como cuando hacíamos el ejercicio inicial que nos daban el seno o el coseno y la tangente y teníamos que calcular las otras dos razones trigonométricas. Lo primero que hacíamos era determinar el cuadrante. Pues bueno, este más o este menos solo vamos a tener que poner uno en función del cuadrante en el cual esté el ángulo mitad. ¿Vale? Entonces vosotros tendréis alguna condición, veréis entonces el ángulo mitad, perdón, qué condición cumple, y en función del cuadrante en el que esté, le ponéis un más o un menos en función del signo del coseno, del seno y de la tangente. Bien, pues vamos a ver varios ejemplos de aplicación de los 4 bloques de fórmulas que hemos visto con anterioridad. En el primer ejemplo nos dice que a partir de las razones trigonométricas de 30 y de 45, calculemos las razones trigonométricas del ángulo 75. 75 que cumple, que es 30 más 45. Entonces, el seno de 75, seno de 30 más 45, entonces, acordaros, el seno de la suma de los ángulos es seno, coseno, coseno, seno, y mantenemos el signo, ¿vale? Entonces sería seno de 30 por coseno de 45 más, intercambiamos, coseno de 30, seno de 45. Y fijaros, todos estos valores son conocidos. El seno de 30 es un medio, el coseno de 30, raíz de 3 partido de 2, y el coseno y el seno de 45, raíz de 2 partido de 2. Entonces, fijaos que abajo nos va a quedar un 4, 2 por 2, 4, denominador común, y aquí me quedaría raíz de 2 más raíz de 3 por raíz de 2, que sería raíz de 6. Para el coseno,
coseno de 75 es el coseno de la suma de 30 y 45. El coseno, la fórmula era coseno, coseno, seno, seno, y cambiamos el signo. Aquí hay un más, pues ponemos un menos en medio. Coseno de 30 por coseno de 45, menos seno de 30 por seno de 45. Coseno de 30, raíz de 3 partido de 2, seno de 30 un medio, y de nuevo el coseno de 45 y el seno, raíz de 2 partido de 2. De nuevo abajo tenemos un 4, aquí quedaría raíz de 6 menos raíz de 2. Para la tangente, tendríamos que la tangente de 75 sería la tangente de 30 más 45 grados. Entonces, la fórmula de tangente de la suma de dos ángulos era, arriba era la suma de las tangentes y abajo 1 menos el producto de las tangentes, ¿vale? Abajo siempre el signo contrario del de arriba. Aquí tenéis la fórmula. La tangente de 30, raíz de 3 partido de 3. Y la tangente de 45, 1. Pues aquí tenéis los valores. Arriba, ¿qué me quedaría? Denominador común sería 3, pues este 1 se convierte en un 3, raíz de 3 más 3 partido de 3. Este producto pues daría raíz de 3 partido de 3, este 3 iría aquí con el 1, 3 menos raíz de 3. ¿Qué puedo hacer con los 3? Es quitarlos y me quedaría arriba raíz de 3 más 3 y abajo 3 menos raíz de 3. Y algo que ya, pues ya hemos comentado en el tema anterior, los resultados en los cuales aparezca una raíz abajo, vamos a racionalizarlos. Entonces, multiplico arriba y abajo por el conjugado del denominador, 3 más raíz de 3. Entonces, fijaros que arriba lo que os queda es el cuadrado, pero bueno, he hecho primero, segundo, que era lo que más os gustaba. Entonces sería, arriba sería raíz de 3 por 3, 3 raíz de 3 por raíz de 3 se va, entonces más 3 por 3, 9, y 3 por raíz de 3, lo dicho. Y abajo quedaría la diferencia de los cuadrados. El cuadrado de 3 sería 9 y el cuadrado de la raíz se va. Abajo me queda 6, arriba si agrupamos tendríamos por un lado 3 y 9, 12, y por otro lado 3 y 3, 6 raíz de 3. ¿Qué podemos hacer? Tanto el 12, el 6 como el 6 podemos dividir entre 6, desaparece el denominador y el resultado sería 2 más raíz de 3. Bien, vamos a ver un ejercicio que normalmente no lo resolveríamos así, porque nosotros ya hemos calculado el seno y coseno y tangente de 120, pero vamos a utilizar las fórmulas del ángulo doble. Entonces vamos a calcular, lo dicho, las razones trigonométricas del ángulo 120 a partir de las de 60. Fijaros que el fundamento de las fórmulas es utilizar dichas fórmulas con ángulos de los cuales nosotros conocemos las razones trigonométricas, principalmente 30, 45 y 60. Entonces 120, nosotros ya lo hemos calculado, acordaros, el seno y el coseno y la tangente de 120 estaríamos en el segundo cuadrante, cumple que es igual a 180 menos 60, entonces se transformaba en el seno de 60, en el coseno de 60, perdón, menos, porque estábamos en el segundo cuadrante, y menos tangente de 60. Esa sería una manera. Pero bueno, vamos a aplicar la fórmula del ángulo doble, ¿vale? Entonces, 120 es el doble de 60. Entonces, la fórmula del ángulo doble me decía que para el seno es 2 veces el seno de 60 por el coseno de 60. Seno de 60, raíz de 3 partido de 2, el coseno un medio. Fijaros que un 2 con un 2 se iría y me quedaría raíz de 3 partido de 2, que si os fijáis coincide con el seno de 60 grados. Coseno de 120, pues es el doble, 120 es el doble de 60, la fórmula del coseno del ángulo doble es igual coseno cuadrado menos seno cuadrado del ángulo. Entonces tendríamos el cuadrado de un medio, que sería un cuarto, el seno de 60 de raíz de 3 partido de 2, su cuadrado 3 cuartos, denominador común, 1 menos 3 menos 2, menos un medio, ¿vale? Acordaos que sería lo mismo que menos el coseno en 60 grados. Y la tangente de 120 es la tangente del doble de 60, entonces es 2 veces la tangente de 60 partido de 1 menos la tangente al cuadrado de 60. La tangente de 60 es raíz de 3, entonces aquí arriba en el numerador me quedaría 2 raíz de 3 y abajo me quedaría 1 menos la raíz de 3 al cuadrado, que es 3. 1 menos 3 es menos 2, divido, y me quedaría menos raíz de 3. Ya digo, lo normal no sería calcular este ángulo de esta manera, sino, por ejemplo, si nos dan que tenemos el ángulo 42 y nos mandan calcular las razones trigonométricas del ángulo 84, pues 84 es el doble de 42, ¿vale? Y así aplicaríamos la fórmula. Pero ya digo, no en este caso, pero bueno, para que veáis un poco cómo funciona. Quizá vayamos a verlo mejor en este ejemplo. Mirad, vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo 15. Este no lo hemos utilizado, ¿vale? Entonces, 15 tenemos que intentar relacionarlo con algunos
ángulos, alguna operación con alguno de los ángulos que nosotros conozcamos. Y ya digo, siempre son 30, 45, 60. Habría dos opciones. Vamos a hacer una para trabajar todas las fórmulas, pero fijaros, 45 también se podría obtener a partir de la diferencia de 45 y de 30. Es decir, podríamos calcularlo como el seno de 45 menos 30 y aplicar la fórmula. Y lo mismo con el coseno y la tangente. Pero ya digo, vamos a utilizar las del ángulo mitad, que quizás sean un poquito las que más reticentes a veces somos de utilizar por lo del más menos, por la raíz, etcétera, ¿vale? Bien, entonces 15 grados es la mitad de 30. Entonces, fijaros, teníamos unas fórmulas que tenían un más y un menos, ¿vale? Yo siempre empezaba por la del coseno, acordaos, siempre era raíz de, abajo aparecía dividiendo aquí el 2, el 1 aparecía, y después el signo más se pone con el coseno. Fijaros, aquí aparece coseno, pues con la del coseno. Y ponemos el ángulo doble, que es 30. En la del seno ponemos el menos y la tangente pues hacemos la división de ambas, ¿vale? Entonces, y fijaros que no aparece el más y el menos, sino que me he quedado con el signo positivo. ¿Por qué? Porque estamos con el ángulo 15 que está en el primer cuadrante, con lo cual allí el seno, coseno y tangente son positivos. Entonces, por eso fijaos que ya no aparece el más y el menos. Y vuelvo a decir, fijaos que estas dos fórmulas es raíz de o 1 menos o 1 más coseno del ángulo, del doble de este ángulo, ¿vale? De lo que sería alfa. Siempre el más va con el coseno. Coseno, coseno, el menos iría con el seno. Entonces, tenemos esta fórmula. El coseno de 30 sería raíz de 3 partido de 2. Entonces lo que hago es mínimo con un múltiplo aquí, 2 menos raíz de 3. Este 2 pasaría aquí dividiendo con este, ¿vale? Me quedaría esta expresión, la raíz de 4 la puedo calcular, entonces me quedaría la raíz de 2 menos raíz de 3 partido de 2. Cuidado, este 2 no se puede meter aquí, acordaros, ¿vale? Os ocurrió algo parecido en el examen. Esto se dejaría así, solo se puede meter cuando está multiplicando. Abajo no hay raíces, pues perfecto, este ya sería el resultado. Para el coseno, la fórmula la hemos dicho ya, es con el más, sería todo lo que tenemos aquí arriba, pero con un más, ¿vale? Entonces ya no hago todos los pasos porque sería todo lo mismo. Y para la tangente, si os acordáis, siempre es la raíz del cociente y es lo que aparece en el numerador del seno entre lo que aparece en el numerador del coseno del ángulo mitad, ¿vale? Entonces volveríamos a tener este 1 menos raíz de 3 medios arriba y este 1 más raíz de 3 medios abajo. El mínimo con un múltiplo 2 arriba y abajo, que iría con este 1, 2 menos 2 raíz de 3, 2 más raíz de 3, estos dos se pueden ir, y fijaros, me quedaría la raíz de una expresión que tiene raíces abajo. Pues lo que he hecho es racionalizar la parte del radicando, lo que está dentro. Entonces, de nuevo multiplicado arriba y abajo por el conjugado, que sería 2 menos raíz de 3, entonces sería primero, 4 menos primero, segundo, 2 raíz de 3, menos raíz de 3 por 2, aquí lo tenéis, y menos por menos más, raíz por raíz se va, 3. Y abajo, ¿qué me quedaría? Cuadrado de 2, que sería 4, menos el cuadrado de la raíz, que sería 3. Con lo cual, abajo queda 1, desaparece, y arriba, ¿qué me quedaría? 4 y 3, 7, menos 2, menos 4 raíz de 3. Con lo cual, la raíz de este cociente será igual a la raíz de 7 menos 4 raíz de 3. Y vuelvo a decir que no podemos hacer absolutamente nada. Y de todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, posiblemente el anterior y este son los principales. Aquí vais a ver realmente el funcionamiento de las fórmulas que estamos desarrollando en este vídeo. Este ejercicio es muy completo y ya digo, el objetivo de estas fórmulas es que las utilicéis para relacionar un determinado ángulo con cualquiera de las 4 fórmulas que hemos visto, con ángulos en los cuales aparezcan el 30, el 45, el 60, el 90, es decir, ángulos que nosotros conozcamos las razones trigonométricas, ¿vale? Bien, vamos a ver qué nos dice. Dice, el coseno de 148 vale menos 0,85. Hallar, en primer lugar, el seno y el coseno, y la tangente. Este ejercicio es como el del tema anterior, ya conocido. Entonces, si conocemos el coseno, aplicamos la identidad, la relación fundamental, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, ¿vale? Entonces, fijaros, ya lo hago en varios pasos. Sería hacer menos 0,85 al cuadrado, que sería positivo, con 4 decimales, se lo restaría 1, ¿vale? Y después tendría que calcular la raíz. Elegir cuál, como estamos en 148 grados en el segundo cuadrante, ahí el seno es positivo. Entonces me quedo con la raíz positiva de 1 menos, ¿vale? El cuadrado de menos 0,85. Hacéis esto, calculáis la raíz y aproximáis 0,53. Y la tangente de 148 pues sería igual a 0,53 entre menos 0,85 aproximadamente menos 0,62. Esto es lo que hemos visto en el tema anterior. Bien, pues vamos ahora a ver cómo calcular las razones trigonométricas de determinados ángulos que tenemos que relacionar con este ángulo
o con este ángulo y, y otro ángulo del cual nosotros conozcamos el seno, coseno, tangente. Seno de 296. ¿296 está relacionado directamente con 148? Pues sí, porque es el doble. Pues tenemos que aplicar la fórmula del ángulo doble. Pues el seno del doble de un ángulo es igual a 2 veces el seno de 148 por el coseno de 148. Estos dos valores son conocidos, el seno lo tenéis aquí, el coseno lo tenéis aquí, hacéis el cálculo, ¿vale? Aquí lo tenéis con 3 decimales, pues lo dejáis tal cual. Vamos con el coseno de 208. 208 no es el doble, y tampoco es la mitad. Entonces tenemos que relacionarlo con alguno de los ángulos principales, 30, 45, 60, 90 grados. Fijaros, si lo restáis, 208 menos 148 es 60, es decir, el 208 grados es igual a 148 más 60. Pues vamos a aplicar la fórmula del coseno de la suma de estos dos ángulos. El coseno era coseno, coseno, seno, seno, y se ponía el signo contrario del que había aquí. Aquí tenéis el menos. Y como todos estos valores son conocidos, estos porque son los propios del ejercicio, el coseno de 60 vale 1/2 y el seno de 60 vale raíz de 3 partido de 2, pues hacemos los cálculos. Una consideración. Aquí, como estamos trabajando con decimales, ¿vale? El 1/2 lo multiplicamos esto por 0,5, 0,53 lo multiplicamos por el resultado de dividir raíz de 3 entre 0,2, 0,87 creo que es algo así, y hacéis los cálculos y expresáis el resultado redondeado a dos cifras decimales, ¿vale? Aquí no lo vamos a dejar en forma de fracción, ¿vale? Porque ya digo, es más cómodo así. Tercer caso, la tangente de 74. ¿74 está relacionado directamente con 148? Sí, es la mitad. Pues entonces vamos a aplicar que la tangente de 74 es la tangente de 148 partido de 2, la fórmula de la tangente del ángulo mitad. Entonces, en las del ángulo mitad, recordad, siempre aparecía el más y el menos. Tenéis que decidir qué signo tenéis que considerar. Como estamos en 74 grados, que es el primer cuadrante, la tangente tomo el signo positivo. Y ahora era la raíz de, aparecía arriba y abajo 1 y el coseno de este ángulo que tenéis aquí arriba, 148, y es el seno negativo, ¿vale? Y el coseno positivo. Aquí lo tenéis. Nada, metéis estos dos valores, el coseno de 148 que está aquí. Cuidado, este menos con este menos se convierte en un más. Abajo este más con este menos es un menos. Hacéis, arriba sería 1,85 entre 0,15. Lo calculáis, hacéis la raíz, que no es exacta, y aproximadamente 3,51. Penúltimo de los casos que tenemos que resolver. Seno de 58. 58 no es ni el doble ni la mitad. Pues entonces tenemos que relacionarlo con la suma o con la resta de 148 con un ángulo conocido. Fijaros que 148 menos 58, ¿vale? Serían 90 grados. Es decir, ¿vale? El seno de 58 es 148 menos 90. El seno de una diferencia era seno, coseno, coseno, seno y manteníamos el signo, ¿vale? Seno de 148 por el coseno de 90, intercambiamos con seno de 148, seno de 90 y el menos en medio. Todos estos valores son conocidos. Cuidado, al intervenir 90, ¿vale? El coseno en 90 grados valía 0 y el seno valía 1, ¿vale? Entonces por eso aquí esto se va. Este vale 1, con lo cual va a coincidir con menos el coseno de 148, es decir, menos 0,85, es decir, 0,85. Y para acabar, 193 grados. 193 no es ni el doble ni la mitad. 193, si se lo restáis a 148, da 45, es decir, 193 es 148 más 45. Pues aplicamos la fórmula de la tangente de la suma de dos ángulos, que era, arriba sumábamos los ángulos por separado y abajo 1, cambiábamos el signo menos el producto de las tangentes por separado. La tangente de 45, ¿cuánto vale? 1. La tangente de 148 lo hemos tenido que calcular en el paso previo, menos 0,62. Entonces sería menos 0,62 más 1 partido de 1 menos 0,62 por 1. Abajo me quedaría, este menos menos es más, aquí quedaría 0,62, 1 más 0,62, 1,62 y arriba 1 menos 0,62, 0,38. Dividimos, aproximamos y ya tendríamos el valor correspondiente de la tangente de 193. Vuelvo a decir, este ejemplo para mí es el principal, casi con el anterior, porque ya digo, lo que hacemos es, aparte de recordar lo que vimos en el tema anterior, pues ver cómo conseguir, si tenemos que buscar una suma, una resta, o el ángulo doble o el ángulo mitad, ¿vale? Y siempre con, evidentemente, con ángulos que nosotros conozcamos las razones trigonométricas. Y para finalizar este vídeo, pues vamos con un ejercicio también bastante clásico en el cual
nos dice lo que vale la tangente del ángulo doble de alfa, nos dice que es 4, nos da una condición del ángulo alfa, que el ángulo es menor de 90 grados, es decir, estamos en el primer cuadrante, una condición muy sencillita, y tenemos que saber el valor del seno, del coseno y de la tangente. Fijaros, tenemos que calcular las tres razones trigonométricas. En el momento que nosotros tengamos una de ellas, tendríamos que irnos pues, al ejercicio clásico que hemos visto ya el año pasado y que hemos repasado en el apartado anterior. Pero tenemos que saber cuál de ellos calcular. Para lo cual nosotros tenemos que partir de esta condición, ¿vale? Que es la tangente del ángulo doble, que vale 4. Con lo cual, ¿cuál era la fórmula de la tangente del ángulo doble? Pues era 2 veces la tangente de alfa partido de 1 menos la tangente cuadrado de alfa igual a 4. Pues yo tengo que despejar, ¿vale? Lo que tenéis aquí, esta ecuación. No hemos visto todavía ecuaciones trigonométricas, pero bueno, yo creo que no sería complicado. Entonces, este denominador lo paso multiplicando aquí con el 4, quito el paréntesis, bueno, he dividido entre 2, pues podría haber hecho al revés, dividido entre 2 y quito el paréntesis, entonces me quedaría que la tangente sería igual a 2 menos 2 tangente cuadrado. Entonces voy a pasar esto al primer miembro para que me quede este 2 tangente cuadrado. Fijaos que me queda una ecuación, ¿vale?, de segundo grado en tangente. Podemos hacer un cambio de variable o trabajarlo así. Entonces, tangente de alfa sería igual a menos b, que sería menos 1 más menos 1 menos 4 por 2 por menos 2, que sería más 16 partido de 4. Y saldrían estos dos valores. Pero claro, yo tengo que quedarme con uno, y es que nos dicen que el ángulo estamos en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante la tangente es positiva. Por lo tanto, el valor que yo tengo es este, que la tangente vale 0,78. Bien, pues ya tenemos la tangente y tenemos que calcular la tangente de alfa y tengo que calcular el seno y el coseno. Pues vamos con el ejercicio clásico del principio del tema. Si conocíamos la tangente, partíamos del sistema de ecuaciones que determinaban las dos relaciones fundamentales, es decir, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 y que la tangente es seno entre coseno. ¿Qué hacíamos siempre? El coseno pasaba multiplicando, elevábamos al cuadrado, entonces sería 0,78 al cuadrado, que es 0,6084, el coseno quedaría al cuadrado, más coseno cuadrado igual a 1. Acordaos que a este valor sumábamos estos dos, le sumábamos 1, quedaría 1,6084 coseno cuadrado. Este 1,6084 pasaría dividiendo, entonces haríamos 1 entre 1,6084 y la raíz, o 1 entre la raíz de 1,6084, la aproximación sería 0,79 para el coseno, positivo en el primer cuadrante, ¿vale? Y el seno, pues sustituimos aquí 0,78 por 0,79, que obtendríamos este valor, que lo podemos dejar así o aproximar. Ya digo, no importa esta aproximación, con 2, 3, 4 decimales podemos ponerlos todos. Bien, pues con este ejercicio acabamos este vídeo. Un vídeo, ya digo, bastante completo y bastante interesante porque va a ser el fundamento de lo que vamos a desarrollar en casi su totalidad en los dos siguientes vídeos, que es la demostración de identidades trigonométricas o la resolución de ecuaciones trigonométricas. Entonces es importante saberlas. Yo creo que os he dado algunas reglas para que las empolléis y no tengáis ninguna duda. Pero ya digo, estas 12 fórmulas hay que llevarlas muy bien porque las vamos a estar utilizando en muchos de los apartados que vamos a ver ahora. Cualquier duda ya sabéis cómo contactar conmigo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos.